suene bien como misa. El acta de las sesiones número 102 y 113 dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Además, el acta de la sesión número 104 o 104 queda a disposición de los señores y señoras diputados y diputadas. Nuestra secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, por lo cual reitera la urgencia para la calificación de suma el despacho del proyecto de ley que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que la Sala, el jueves 13 de octubre, accedió a la solicitud de remitir para su tramitación a esta comisión el proyecto que modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores con el objeto de sancionar la promoción de estereotipos negativos hacia la mujer a través de mensajes publicitarios, correspondientes al boletín 10.551. Sin embargo, no ha llegado todavía, presidente, a pesar de que estaba en la tabla, porque suponía que iba a llegar la semana, pero no se reunió la Comisión de Economía, por lo tanto no se dio cuenta en Economía del envío a esta comisión. Oficio del Fiscal Nacional, mediante el cual responde a la Comisión sobre la información requerida y que tiene relación con menores. Contempla lo siguiente del activo: cantidad de fiscales, el número de fiscales por región y los casos ingresados con al menos uno de los delitos consultados. Todos tenían que ver con menores. Y las víctimas ingresadas desagregadas por tipo de víctima y tramo de edad y los términos aplicados por delito y año de término. Están en sus carpetas las respuestas. Se recibe un correo electrónico del señor Simón Muñoz Osorio, de la comuna de Maipú. Manifiesta los problemas que tiene al visitar a su hija de 1 año, porque la madre no la lleva a las visitas programadas por juzgado de familia. Perjudica la instancia de que la niña pueda compartir con su padre. Solicita la viabilidad de estudiar un proyecto de ley que disponga que, a falta de acuerdo entre los padres y madres, la autoridad judicial está facultada para promover y otorgar el cuidado personal compartido de los hijos o hijas, atendiendo el interés superior de estos. Igualmente, se recibe correo electrónico del señor Boris Anabalón, director de la Asociación Regional de Adultos Mayores de la Araucanía. Representa 32 uniones comunales de la región y la Mesa de Trabajo por los Derechos de las Personas Mayores, y solicita audiencia para exponer las propuestas y demandas de todas las organizaciones que representan en la región, y están plasmadas en un documento que quiere entregar a la comisión de forma personal. También se recibió un correo electrónico de la señora Carmen del Canto, mediante el cual remite documentos relacionados con el fallecimiento de la niña Florencia en Coyhaique y el reciente suicidio de una niña de 12 años en Rancagua por un cuadro de depresión. La señora es trabajadora social de la Universidad Complutense de Madrid, investigadora, y emite una serie de antecedentes y proposiciones para el estudio del proyecto de ley de garantía, que la comisión que lo tenga bien estudiar. También se recibió correo del señor Francisco Román Verdugo, director de la Fundación Gente de la Calle. Remite carta abierta cuando la calle es una oportunidad. También aborda la situación del Sename, y él es miembro de una comisión que ha convocado al Senado para el estudio de la temática de la revisión del Sename. Y está disponible para venir a la comisión cuando se estime necesario. Por último, la Biblioteca del Congreso Nacional, respondiendo a un oficio también solicitado, adjunta los proyectos de ley y resoluciones referidas a los adultos mayores, los que estaban en distintas comisiones, y el tratamiento que ha tenido la legislación respecto a los adultos mayores. Y también acaba de llegar sobre elección y cambio en el orden de los apellidos en la experiencia comparada. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Muy bien. ¿Varios? Yo solamente en varios quiero nada más dejar mi inquietud plasmada en 2 aspectos. Uno que la verdad es que me contraría, yo creo que a todos, el hecho de que se haya sacado la urgencia, se le volvió a poner, digamos, al proyecto de garantía.
Creo que es urgente el haber seguido tratándolo y poder tratarlo. De verdad es que me da un poco de impotencia que se saque. Y por lo mismo, digamos, también el tema de la ausencia de algunos diputados y diputadas, sobre todo la presidencia, y es por eso que no podemos seguir tratando el tema. Pero bueno. Presidente, ¿está reiterada la suma? Sí, está reiterada ahora la suma, pero ahora no lo podemos tratar hoy día. Ah, no, es que... Lo sacaron hoy día. Sí, ese es el punto, que me habría gustado verlo seguir tratando hoy día el tema. Pero no fue por eso, fue un acuerdo de la comisión. Sí, de acuerdo. Porque estaba... Por eso, aunque haya sido acuerdo de la comisión, quiero manifestar mi inquietud respecto, digamos, a la no... A que no lo podamos seguir tratando, porque creo que es urgente, tenemos muchos temas urgentes, hablamos, cuando sale de la contingencia el tema Sename, sale de la contingencia primera línea, empezamos a bajar la guardia, y eso a mí es lo que no me gusta y no quiero que ocurra con nuestros niños. Y yo sé que tengo el apoyo de la comisión en eso. Bien, pasamos entonces a nuestra orden del día, que tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley. Iniciamos moción de los señores diputados, señor Iván Fuentes, señor Juan Enrique Morano, Denis Pascal, Alejandra Sepúlveda, que modifica el decreto con fuerza de ley número 2128, que aprueba el reglamento orgánico del Servicio de Registro Civil, y la ley 17.344, para otorgar la opción de determinar el orden de los apellidos, que es el boletín 10396-18, con urgencia calificada de simple. Para estos objetos se encontraba invitado el subsecretario de Justicia, señor Ignacio Suárez, pero debido a la contingencia ha habido hoy día justamente un cambio de subsecretario. Está presente don Ignacio Castillo, que es el jefe jurídico, y además me explicitaba, él me ilustraba, es el subsecretario subrogante, por si no estuviera el subsecretario habilitado. Pero antes de continuar con el proyecto, solamente decir que el segundo proyecto que se iba a ver no ha llegado todavía acá, por eso no lo podemos ver. Y ahora pasamos entonces a la señora secretaria, que nos va a dar a conocer respecto a los problemas que tiene este proyecto que vamos, en teoría, a ver hoy día. Es que ya estamos viendo el proyecto. Tiene la palabra, señora. Tiene la palabra, señora. Señora Nogueira. Nogueira. Preguntarle a la secretaria, porque esto tomamos acuerdo sobre ese proyecto hace, no sé, 2, 3 meses atrás, lo pedimos, no acuerdo, no que llegara, sino de pedirlo. Lo negaron una vez, lo negaron por segunda vez, la tercera se dio acuerdo. Estaba en tabla, igual que qué. Nos lo negaron en la Comisión de Economía. Entonces, me parece súper extraño que lo que pasó estando en tabla hoy día, yo me imaginaba que se había dado cuenta o se había despachado. Entonces, vamos a tener la próxima semana garantía. Hoy día vamos a ver este proyecto, no sé si se despacha o no, vamos a escuchar al Ejecutivo, pero el otro es un proyecto de fácil tramitación. Y lo había hablado con la presidenta de que hoy día era el momento para haberlo sacado adelante y ponernos de acuerdo, presidente, sobre ese proyecto, si es que vamos a pedir o no presencia de algún experto, y sobre este proyecto también, si es que vamos a pedir o no presencia de algún experto. Y eso yo no sé si lo vieron antes. Estamos empezando a tratar el proyecto que está en tabla. Ya se dio la explicación, diputada. Ya se dio la explicación respecto al otro. El otro no ha sido dado cuenta en la Comisión de Economía. Que la sala acordó enviarlo por acá, porque Que no se ha reunido la Comisión de Economía. Entonces, como la Comisión de Economía no se ha reunido, no está el proyecto, por lo tanto no podemos tratarlo. Bien, señora secretaria, le doy la palabra respecto a este proyecto, al 17344, o sea, el que modifica la 344. Corresponde dar las formalidades, la parte formal. Respecto del tema y la idea matriz, la Comisión de Familia aprobó... ¿No voy a partir primero con lo de que está allá al otro lado? Eso. Para allá, ya. La Comisión de Familia aprobó 2 proyectos de ley que se refundieron sobre la misma materia, uno del año 2005 y el otro del año 2006, la misma materia. Luego lo aprobó también la sala y está
para cumplir el segundo trámite constitucional desde el 10 de abril de 2008 en el Senado. La idea matriz es la misma. Contiene algunas diferencias pequeñas que se las voy a decir rápidamente. Ahora, el Senado también ya lo informó en la Comisión de Derechos Humanos y pasó a la Comisión de Constitución, donde desde mayo del 2009 se encuentra sin tramitación, pero está ya para el cumplimiento de su segundo trámite constitucional. ¿Cuáles son las diferencias generales de los proyectos? Que está el proyecto de la señora Pascal y los demás diputados que está acá en tabla, y los que se aprobaron y están en segundo trámite en el Senado. Fundamentalmente, los proyectos anteriores, al igual que el boletín actual, originalmente contemplaba modificar el decreto con fuerza de ley sobre el reglamento orgánico del Servicio de Registro Civil. Sin embargo, la Comisión de Familia, cuando los vio refundidos, eran 2 por orden de la sala, acordó introducir las modificaciones que dicen relación con la designación de los apellidos en la inscripción de un nacimiento. Esto es, modifica en definitiva la ley sobre el registro civil y no el reglamento orgánico. Eso fue los cambios que se acordaron. Además, entonces, en los aspectos comunes, el objetivo es común, que el padre y la madre, de común acuerdo, determinen el orden de transmisión del respectivo primer apellido para sus hijos. ¿Y cuál es la regla supletoria? Contempla una regla supletoria que se aplica a falta de acuerdo de los progenitores o si nada se dice. ¿Cuál es esta norma supletoria? En el de la señora Pascal, el que está ahora en el primer lugar de la tabla, se inscribirá el apellido materno y luego el paterno. Los otros que están en segundo trámite es al revés. Si no hay acuerdo, se inscribe el apellido paterno y luego el materno. Estamos hablando del año 2008. Esa fue la diferencia fundamental. Pero eso correspondería a verlo, entonces tendría un tercer trámite en el Senado si el Ejecutivo manifiesta su opinión. Ahora, también la regla para los hermanos. La primera inscripción determina el orden del resto de los hijos comunes. También es un aspecto de los dos proyectos de ley. Por último, respecto a la aplicación a mayores de edad, contempla el de la señora Denise Pascal un procedimiento judicial para el menor de edad con madurez suficiente que desea invertir sus apellidos. En cambio, lo que está en segundo trámite del Senado considera una disposición transitoria de aplicación a los hijos menores de edad ya inscritos. Si el hijo es mayor de 14 años, debe consentir. Esas son las diferencias y lo que es común. Eso, presidente. Bien, no vamos, pero un segundo, por favor. No vamos a entrar, yo no quiero entrar al fondo del proyecto, sino que quiero entrar al tema de la forma. Porque efectivamente hoy día nosotros nos encontramos con un proyecto presentado por Denise, la diputada Pascal, Alejandra Sepúlveda, Juan Enrique Morano, Iván Fuentes, que es igual o casi igual, digamos, al que hoy día está en el Senado. Y por lo tanto la definición que nosotros debiésemos hacer como comisión, podemos escuchar también al director jurídico que también tiene una opinión respecto a este tema del Ministerio de Justicia, es que si lo tramitamos y hacemos un doble esfuerzo, o más bien presionamos al Ejecutivo para que le ponga urgencia a ese proyecto, que de alguna manera, si le hacen algún tipo de cambio, volvería para acá y podríamos a lo mejor hacerle algún remozo que quisiéramos hacer. Pero en principio, más que meternos al fondo, es ver cuál es el procedimiento. Mi posición personal es que yo creo que si el proyecto está allá, lo que deberíamos hacer es apurarlo, porque si nosotros aprobáramos un proyecto acá, va a volver allá y si está durmiendo el otro, este va a seguir durmiendo. Entonces, a mí no sé de quién, los autores. Porque es una moción. Son dos, acuérdense, fueron refundidos. Hay uno que está allá que está refundido. Claro. Son dos. Es uno, pero que refundió dos. Dos refundieron en uno. A ver, se lo busco. Ya, pero igual ese es un paso ya avanzado. Esa ya está cumpliendo su segundo trámite. El oficio de ley, si lo quieren ver, está acá. Modificó varias normas Sí, no, de pero la ley de registro los civil. autores. Los autores. ¿Los tiene? Sí, los tengo, presidente.
espérese. Porque en el fondo tenemos que tomar esa decisión, porque si no, no tiene mucho sentido tratar un proyecto que ya está. A ver, ¿Los uno autores? de ellos, se lo digo al tiro porque no lo voy a buscar el segundo, pero uno de ellos es del diputado Claudio Alvarado, Ramón Barro, Eugenio Bagua, Iván Moreira, Iván Orambuena, Pablo Prieto, Felipe Salaverry, Ignacio Urrutia, Mario Varela y Gastón Formule. Y el otro es del diputado Aguiló, de lo que me acuerdo. Que lo Pablo tenía yo Prieto. acá. Nunca lo conocí. La carpeta azul. La Claro. carpeta azul. Al tiro se lo digo. Al tiro, Menos al tiro, cero. al tiro. Sí, nosotros entramos en 2006. A los 4. Lo tenía acá. Ay, pues sí. ¿Somos decanos ya? Don Ramón. Mira. Al tiro, sí, don Sergio. Respecto del tema. ¿Sí? Hay que tener cuidado con estos proyectos, segundos proyectos que son tan similares. Hemos tenido ya ingratas experiencias respecto de esto. Tuvimos por ahí un proyecto de ley de la Rayuela que se lo entrampó, porque resulta que se presentó en el Senado uno y se presentó otro en la Cámara. Y después no había ninguna fórmula para solucionarlo. Al final, conversando los presidentes de ambas cámaras lo arreglaron. Así que yo pediría informaciones respecto de cómo está ese proyecto, en virtud de que existe un proyecto acá, informaciones al Senado respecto de cómo está ese proyecto y a informarle que acá hay uno en iguales condiciones. Yo creo que la pregunta sería hacérsela al Ejecutivo, si acaso el Ejecutivo tiene alguna intención, no se sabe, respecto a revivir el proyecto allá, cuál es su opinión respecto al tema, cosa de que podamos también nosotros tomar una resolución. Don Ignacio Castillo tiene la palabra, Muchas asesor gracias, jurídico. señor presidente, y por su intermedio saludar también al resto de los diputados y las diputadas presentes. Efectivamente, primero lo que señalar y reafirmar lo que decía recién la Secretaría, en el sentido que ambos proyectos, a pesar de que tienen algunas diferencias, tienen también grandes similitudes que hacen que los proyectos sean, desde el punto de vista de sus ideas matrices, muy similares. Y no solamente eso, sino que además, y probablemente por la misma tramitación que tuvo en el primer trámite constitucional, particularmente en esta misma comisión, ese proyecto, el proyecto refundido, también tiene algunas cuestiones que son valorables y que uno debiera, si es que se siguiera tramitando este proyecto, por ejemplo, considerarla. Y que dice relación, por ejemplo, con las comunicaciones que tienen que haber entre las instituciones incumbentes en el ámbito, por así decirlo, registral, para los efectos de no generar un perjuicio o una, digamos por así decirlo, o un error o eventualmente alguna complicación respecto del cambio en la inscripción de nacimiento respecto de los apellidos. Por ejemplo, en el ámbito de la persecución penal, las modificaciones de apellidos pueden tener algún impacto desde el punto de vista de los sistemas registrales que tienen las policías, tanto carabineros como las policías de investigaciones, o también, por ejemplo, el Ministerio Público o el Poder Judicial. De pronto que una modificación de los apellidos puede eventualmente generar alguna preocupación de impunidad que bien valdría la pena evitar. En ese contexto, el proyecto que ya está en segundo trámite constitucional incorporaba, por ejemplo, una obligación al director del registro civil para los efectos de que él, antes de proceder al cambio, tuviera un informe favorable de un montón de instituciones que, insisto, son incumbentes para los efectos de evitar eventualmente algún perjuicio. De la misma manera, este proyecto también, como bien decía la Secretaría, tiene una regla, por así decirlo, subsidiaria, en caso de que los padres no estén de común acuerdo respecto del apellido. En cuanto al proyecto que está en segundo trámite constitucional, establece que tiene predominancia o se optará entonces por el apellido paterno. Este proyecto, en cambio, más bien opta hacia el apellido materno. Pero en general, dejando esas cosas de lado, son proyectos que son bastante similares y que más bien sugieren que si se van a tramitar, se tramite aquel que ya está más avanzado, que ya está en segundo trámite, que además ya pasó por una comisión, que es la Comisión, si no mal lo recuerdo, de Derechos Humanos, y por lo tanto hoy día se encuentra en la Comisión de Constitución. Hay sí un aspecto que como Ejecutivo nosotros responsablemente debiéramos abocarnos en el sentido de anticiparlo respecto de la continuación de su tramitación, puesto que dado que en ambos proyectos se tratan de mociones que más bien apuntan a cambios normativos que resuelven el problema, por así decirlo, o que modifican el sistema registral actual en términos de las inscripciones de partidas de nacimiento y por tanto de los apellidos,
y obviamente no podían hacerlo, digamos, no incluyen un estudio de costo, informe financiero, y antes de eso, un estudio de factibilidad respecto del sistema registral chileno nuestro, del Servicio de Registro Civil, para los efectos de determinar si es que la modificación que se pretende tiene impactos, por así decirlo, en el ámbito registral. Tanto, y yo diría, más que respecto de la primera inscripción, particularmente de la segunda inscripción y los efectos que eso tiene en todo el conjunto registral, y no solamente en el conjunto registral, por así decirlo, el registro civil. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de los registros de nuestras propiedades, por ejemplo, en el ámbito de las conservaciones de los conservadores de bienes raíces, que también regulan, o también en sus regulaciones están con el sistema Por lo tanto, es un proyecto que como ejecutivo, y así lo entiendo, es altamente interesante, que nosotros valoramos y que se me ha pedido a mí sostener que es un proyecto que es de interés por parte del Ejecutivo, pero que para su continuación en tramitación, sea este como el que está ya en segundo trámite, se requiere además una revisión desde el punto de vista práctico y operativo que, insisto, eviten que se genere cualquier tipo de inconveniente por lo sensible que son nuestros sistemas registrales. Eso, señor presidente. Gracias, don Ignacio. Sí, al tiro les doy la palabra. El segundo proyecto que fue refundido, los autores eran don Sergio Aguiló, don Juan Bustos, que en paz descanse, que esta sala además se llama así, don Álvaro Escobar, don René Manuel García, doña Marta Isasi, don Tucapel Jiménez, doña Adriana Muñoz, doña María Antonieta Sá y doña Jimena Vidal Lázaro. Ellos son los autores. Ellos son los autores de este proyecto. A mí me gustaría lo siguiente, que nos centráramos en la discusión, no en el proyecto en sí, digamos, sino que más bien en qué hacemos, si lo sometemos o no a empezar a tratarlo, digamos, porque si así empezamos, digamos, en el fondo al tiro, o si no, lo que yo sugiero es que nosotros pudiéramos oficiar al Ministerio de Justicia o al Ejecutivo para que, como comisión, solicitar que le pongan urgencia a este proyecto, al proyecto, digamos, que ya está. Sugiero que a lo mejor pudiéramos ir discutiendo sobre eso para irse amarrando, digamos, la conversación. Señora Nogueira, señora Chicardini. Señorita, perdón. Gracias, presidente. A ver, si bien los proyectos son parecidos, ahora me acabo de acordar. Yo fui parte de la discusión de la Comisión de Familia el 2006, 7, 8, por ahí, 6, sobre ese proyecto. Y un proyecto que tiene como bien dice el director jurídico del Ministerio de Justicia, varios problemas. O sea, un impacto en el área registral, en materia penal, en una serie, en materia de registro de bienes raíces, en fin, tiene un impacto tan complejo que por eso está los años que está en el Parlamento y no ha salido. Pero este proyecto es distinto, salvo algunas precisiones que habría que hacerle, de acuerdo a las opiniones que tengamos cada uno de los diputados, las percepciones. Yo creo que el proyecto de ley de la diputada Pascal, y ahí me gustaría, porque no está aquí el proyecto, no está en la carpeta, está el del estereotipo de género, y ese yo no lo veo acá en la carpeta. Entonces, yo lo que a mí me da la impresión que lo que quiere la diputada Pascal, o lo que pretende la diputada Pascal y otros que lo acompañan en el patrocinio de ese proyecto, es más bien al momento del registro del primer hijo, que es distinto al que está en el Senado. El del Senado era un mayor de 18 años que por recuerdo, me acuerdo perfecto, que por recuerdo, por reivindicar a su madre, pudiera cambiarse el apellido y ponerlo primero. Este es al momento de nacer, donde marca el primer hijo el orden de los apellidos, si van a llevar el apellido materno o paterno. Yo no estoy de acuerdo que en caso de falta de acuerdo lleven el apellido materno, por razones obvias. Hay una tradición, hay una cultura en que es complejo romperla, pero a mí me parece como de justicia poder elegir el apellido al momento del nacimiento. Me parece bastante interesante además, pero a mí me gustaría, como no lo tengo a la vista, que la secretaria nos pudiera decir, porque yo avanzaría en este proyecto. Este proyecto yo creo que va a avanzar muchísimo más rápido que el otro, porque este no tiene la complejidad que tiene el otro, salvo que nos pudiera decir el Ejecutivo de que el mayor de 18 años pudiese cambiar de apellido en este. Y con las mismas, porque yo no lo tengo a la vista, desgraciadamente. Cambia y por lo tanto las dificultades son similares. Ya.
entonces, tal vez, lo que podríamos hacer con este proyecto para avanzar, presidente, no sé Perdón, si el les Ejecutivo parece. dijo que también cambiaba y las Sí. dificultades son similares. Que lo que Por pasa es que eso. no estaba grabado para que quede grabado. Sí. Gracias, siga nomás. Por señora. eso, tal vez, si este proyecto lo que contempla es la posibilidad desde el nacimiento hacer un cambio registral y que pudiera invertirse los apellidos, por una cosa además cultural, hoy día hay muchas familias en que son solo mujeres y se pierde el apellido que quisiera el abuelo mantener. En fin, hay una serie de razones, además por justicia y por y ahí me voy a poner un poco feminista, de equidad, en el sentido que me parece bien que se pueda elegir y que la mujer pueda mantener su apellido también de común acuerdo en el interior de la familia. Pero tal vez por darle la vuelta con los asesores, hablar con los autores del proyecto, a modo de poder dar una buena señal, que es la inversión del apellido, pero al momento de nacimiento. Yo creo que ahí se descomprimirían todos los problemas y las complejidades, presidente, que sin duda se han dado. Ese proyecto lleva más de 10 años en el Parlamento. Yo creo que aquí avanzaría muy rápido si pudiéramos evitar que la mayoría de edad, sino solamente radicarlo a el momento de nacer, el poder invertir los apellidos. Yo creo que ahí no habría problema y este proyecto podría convertirse muy rápido en ley, porque ahí no tiene ningún impacto mayor. Se elige desde el momento en que nace el primer hijo, se mantiene con los otros y se invierten los apellidos. Yo creo que tal vez pudiéramos explorar eso, presidente, porque el otro, tal como está tiene usted toda la razón, es doblegar esfuerzos que tal vez son innecesarios. Yo creo que no ha estado en tabla precisamente por los problemas y el impacto que genera el otro proyecto. Y si pudiéramos ponernos de acuerdo entre todos de sacar adelante este proyecto que me parece súper interesante y de justicia también. Lástima que no está la diputada Pascal, pero poder consensuar una fórmula en la cual pudiéramos sacarlo rápido y a mi juicio, y en mi modesta opinión, es sacarle el cambio en la mayoría de edad y mantenerla en la minoría de edad, pudiéramos avanzar, presidenta. Esa es mi proposición. Ok, gracias, diputada Chicardini. Señorita. Sí, Doña presidente. Daniela. Lo que pasa es que a mí la diputada Nogueira como que me aclaró algunas dudas, porque precisamente le iba a preguntar al Ejecutivo si es que tenía claridad en qué consistía un poco en el detalle el proyecto que está en segundo trámite, pero si ustedes me dicen que esto genera problema en términos prácticos por una cosa de que a los 18 años puede volver a cambiarse y este también dice algo parecido, yo encuentro súper consistente lo que señala la diputada Nogueira. De hecho, sería mucho más viable, sería mucho más fácil de tramitar y también sería una oportunidad para recuperar la discusión, que quizás ese era el espíritu anterior del otro proyecto, pero finalmente en la tramitación se fue enredando y finalmente quedó llegó a un tope y de ahí era difícil volver atrás. Entonces yo creo que si iniciamos con estas modificaciones por la vía de indicación, yo creo que sería bastante interesante y sobre todo cuando es un proyecto que muchas veces lo he escuchado desde las propias mujeres y es como súper común y es hasta una pregunta ingenua. Oye, ¿por qué no el apellido de la madre primero y después del papá? Y a mí me cabe una tremenda seguridad cuando hay de mutuo acuerdo. Eso es muy distinto cuando es una cosa ya arbitraria. Así que yo estaría disponible, presidente, de tramitar el proyecto que está como autora la diputada Denise Pascal y que comencemos con la administración. Yo, toda la voluntad. ¿La Secretaría tenía una norma o algo? Lo que pasa es que, sí, presidente, tengo acá el oficio ley, cómo se fue en definitiva al Senado. ¿Sí? Dice lo siguiente. Ahora, hay que tener presente que hoy día, actualmente, me puede corregir si me equivoco, es un trámite judicial que implica un costo para la persona que solicita este cambio del apellido. Lo que hace el proyecto, ambos, el que está allá y el de la diputada Pascal, es hacerlo en sede administrativa, tan sencillo como ir al registro civil y manifestar la voluntad. Eso es lo fundamental. Bueno, esto dice la modificación. El director nacional del registro civil podrá, por una sola vez,
y previo informe favorable de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público, rectificar administrativamente las inscripciones de nacimiento. Este es cuando el solicitante sea invertir el orden de los apellidos, que uno u otro pasen a ser compuestos o usar los apellidos del progenitor respecto del que se encuentre exclusivamente establecida la filiación. Ese es un artículo. El otro, el padre y la madre, de común acuerdo, determinarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido para sus hijos. Si los padres no manifiestan su voluntad, se pondrá a continuación del o los nombres del recién nacido el apellido del padre y enseguida el de la madre. Esta es la única norma distinta, porque la de la diputada, la señora Pascal, invierte. Va primero el de la madre y después el del padre. ¿Y el resto son todos igual? ¿Es igual? Salvo la norma transitoria de la edad, que a lo mejor la puede explicar. ¿Qué cosa? Don Ignacio, 14. con micrófono. Todo feliz. En ambos casos, efectivamente, lo que hay también es una hipótesis de modificación también del orden de los apellidos respecto de, y yo no hablaría de mayores de edad o menores de edad, o yo no hablaría de niños, niñas, adolescentes en este caso, yo más bien hablaría de recién nacidos u otros, porque pueden haber hipótesis, por ejemplo, de sucesión respecto de, y por tanto el sistema registral se complica en la medida en que ya el recién nacido entra a la vida del derecho con un determinado apellido y luego se cambia administrativamente solamente en el registro civil y no en el resto de los sistemas registrales. Eso es lo que nosotros advertíamos como un riesgo, digamos, como una advertencia que uno debiera hacer. Luego, yo no haría tal distinción, sino que más bien haría la distinción respecto del recién nacido y digamos, solamente permitiéndolo, como lo decía la diputada Noguera, por su intermedio, señor presidente, solamente respecto del recién nacido. Ahora, eso no es óbice también para que como Ejecutivo responsablemente tengamos que nosotros hacer un análisis interno de nuestros sistemas registrales para ver si es que no hay complejidades, complicaciones o costos asociados a eso, dadas las estructuras que yo las desconozco, informáticas del sistema registral, que por ejemplo ya puedan estar de alguna manera establecidas como apellido paterno, materno, y eso suponga eventualmente una alteración. Insisto, esto es solamente como una cuestión de hipótesis. Si fuese la intención de esta comisión seguir adelante la tramitación de este proyecto, en ese sentido restringido, igualmente por sentido de responsabilidad nosotros tendríamos que hacer los estudios, los análisis para ver también, para informar respecto a su factibilidad práctica también. Bien, bueno, estando los antecedentes ya en posición de la comisión, a mí me gustaría que tomara la determinación. Si queremos seguir adelante con este proyecto, o lo dejamos stand-by y hacemos este oficio pidiéndole al Ejecutivo que apure y que le ponga urgencia al que ya está. Yo votaría eso para poder avanzar y poder tomar una determinación. Los que están de acuerdo dicen sí para seguir con la tramitación de este proyecto y no para terminar con para no tramitar este proyecto y pedir el oficio. ¿Se entendió? Ya. En votación, señora secretaria. Ya. Sí, es por la tramitación de la señora Pascal. Sí. Señora Chicardini. Señor Faría. No. Señora Nogueira. Sí. Señor Ojeda. Sí. ¿Es oficio? No. Sí, que se tramite el proyecto. Que se tramite este proyecto. Es sí. Y no, que no se tramite. No. Es no. No. Señorita Sabat. Señora Nogueira. Yo dije sí. Sí. ¿Y señorita Sabat? Ya, pero es que una cosa no quita la otra. ¿Por qué no podemos pedir el oficio igual? Es que lo que pasa es que si pedimos el oficio igual, es absurdo que nosotros estemos tratando un proyecto acá que es igual al de allá. Entonces, como jugar al quién sale primero, digamos, si sale primero de allá, ya, y dejamos tramitar este. O sea, me parece, yo encuentro que es poco serio por parte nuestra, porque si nosotros tramitamos y esto ya está en un segundo, por eso digo no, digamos, porque esto ya está en un segundo trámite allá, entonces lo que corresponde es ir a presionar al Senado, primero presionar al Ejecutivo y al Senado, para que ese proyecto sea el que dé a luz. Porque si no vamos a empezar, al tiro de la palabra, porque si no vamos a empezar a tramitar un proyecto acá que va a sufrir, se lo firmo, el mismo destino que está sufriendo el de hoy día. Vale decir, va a pasar aquí, maravilloso, yo estoy de acuerdo, todo el cuento, ya, y va a llegar al Senado y va a morir
igual que este. Entonces, ¿qué? ¿Lo vamos a hacer para clavar una bandera y decir, mira lo que hicimos? ¿O de verdad queremos que este proyecto salga? Y yo creo que si queremos que este proyecto salga, deberíamos presionar al Senado, al Ejecutivo primero que nada, y al Senado para que esto salga ya. Sí, Señorita presidente. Chicardini. Lo que pasa es que yo no lo veo, o sea, a ver, acá hay dos posibilidades, porque para que sea viable y lleguemos a un buen puerto con el proyecto, vamos a tener que darle tramitación a este, porque estamos iniciando el proceso de discusión y es perfectible en el tiempo. A no ser que el otro camino que podría dar viabilidad es que el Ejecutivo, el proyecto que tiene en segundo trámite, le ponga una indicación sustitutiva para que sea viable y evitemos ese problema que hoy día lo comentaba el Ejecutivo en términos prácticos. Esas son las dos opciones. Entonces, está en la mano del Ejecutivo cuál decisión tomar. Igual vendría en tercer trámite acá, así que es lo mismo. Por eso, vendría para acá, pero con una indicación sustitutiva. A ver, hay una... La tiro de la palabra a la señora Nogueira. Hay una tercera vía. El ancho camino al medio, que es solicitarle al Ejecutivo que se pronuncie respecto a ponerle urgencia al proyecto que está en el Senado y que hiciera una indicación, no sé si sustitutiva, pero una indicación al proyecto que permita adecuarlo para que esto fluya. Le podemos dar un plazo, que el Ejecutivo, no sé, de aquí a final de mes, nos responda si sí o si no. Y una vez esa respuesta, nosotros ahí podemos tomar la determinación. Si la respuesta no nos satisface, tramitamos este proyecto. Oiga, Si solo nos satisface, seguimos por ello. Solo sobre el punto, y se argumenta más esta posibilidad que lo patrocine el Ejecutivo porque en su oportunidad este proyecto de la diputada Denise Pascal, por su intermedio presidente, estaba patrocinado por el Ejecutivo y de hecho tenía urgencia. Entonces creo que hay interés de parte del gobierno de tramitar este proyecto, entonces si hay interés también podría ser por la otra vía y así nos restaríamos de una, dos y estaríamos a la espera del tercer trámite. Iván Fuentes, Morano, Sepúlveda, Pascal, Y nadie más. ellos. De CPS. Señor presidente, como ejecutivo, si me permite, señor presidente, el amplio camino del medio, como usted señaló, nos parece razonable en el sentido en que nosotros podríamos también hacer un informe respecto de la factibilidad también, que era lo que yo planteaba, la factibilidad actual que tiene el sistema registral para poder hacerlo, tanto respecto de aquellos que son ya nacidos y que por tanto ya están inscritos en el sistema registral, como aquellos que todavía no nacen y que van a ser inscritos, la diferencia que hacía la diputada Nogueira. ¿Habría acuerdo respecto a eso? O sea, que esperemos al Ejecutivo. Falta la votación de la señorita Zavala. Ah, no ha votado todavía. Pero yo Chuta, quiero- perdón, es que estamos en votación y nos pusimos a discutir. Está dividida la Pero que voluntad. pregunte la Claudia. porque ¿Sí o Ya. no? No, es que yo quiero hacer una pregunta, porque en realidad Justificación de voto de No. la señora Claudia respecto a lo la que, señora- lo que dice el Ejecutivo es bien artificioso en términos de que lo que está diciendo en el fondo es que este proyecto podría ser inadmisible, porque requiere recursos. ¿Te fijas? Y eso es de iniciativa exclusiva del presidente. Yo quiero rescatar este proyecto porque creo que es de justicia y es un cambio cultural importante el tener la posibilidad en los recién nacidos que pueda ambos padres poder elegir cuál va a ser el primer apellido. En esa dirección creo que es una señal sumamente potente en términos de igualdad de género. Lo que está planteando el Ejecutivo sobre la factibilidad, sobre la posibilidad, obviamente que la hoja del registro civil dice apellido paterno y después apellido materno. No hay ningún misterio sobre eso. No hay ningún misterio que efectivamente va a tener que haber una nueva plantilla que cambie la forma registral de los seres humanos en Chile, de acuerdo a este proyecto de ley. Entonces no hay nada que nos pueda decir nuevo el Ejecutivo de lo cual no conozcamos. Nada. Entonces, para que el Ejecutivo nos diga que esto efectivamente requiere patrocinio, porque requiere informe financiero, porque es de iniciativa exclusiva al requerir informe financiero, perdemos la posibilidad de, y yo insisto, tener un proyecto de ley que permita al recién nacido el poder cambiarse de apellido. Entonces, lo que vamos a hacer es mandar un oficio que nos va a decir que si bien es cierto, no es menos cierto, y yo creo que estamos... Por A ver, eso, si este proyecto con indicaciones podemos arreglarlo, porque efectivamente
efectivamente, yo entiendo, porque estuve en la participación del otro proyecto, requiere un impacto en materia penal, en materia de bienes, de herencia, en fin, muy complejo, que lleva 10 años el proyecto, y precisamente por eso vino el registro civil en su época y dijo que no, que era complejo, que tenía mucho impacto para aquellos que ocultaban su identidad con ánimo de delinquir, se cambia, ya. Pero este proyecto, yo entiendo que, el interés y el espíritu que hay detrás es que hoy día una pareja puede elegir cuál es el apellido de sus hijos al momento de tener el primero, si el del padre o de la madre. Y si podemos lograr, por medio de indicaciones, poder mejorarlo y cortar aquello que hizo que llevara 10 años en el Parlamento, creo que es una buena señal para la familia chilena el poder elegir el apellido de sus hijos, el orden del apellido de sus hijos. Muy bien. A ver, vamos a volver a retomar la votación para que escuchemos la votación de la diputada Sabat y luego el diputado Espinosa y terminemos con la votación y luego vemos cómo caminamos. Diputado Espinosa, si es sí, es proceder a ver este proyecto. Si es no verlo y pedirle al Ejecutivo que apure, digamos, el trámite ya y veamos una indicación para allá. Una indicación. Ya, pero espere, que todavía no hemos tomado la votación. Diputada Sabat primero y después usted. Señorita Sabat Que se... Ya. y señor Espinosa. No. Una linda empate. ¿Qué se hace? Cuando empate significa no aprobación, por lo tanto se rechaza y se pide levantada en el Senado. Presidente. Oiga, presidente. Así. No como votemos de nuevo, somos Ya 6. está votado ya. Presidente. Ya está votado. Presidente, No, pero a ver. hagamos el camino del medio. Pidámosle al Sí. Ejecutivo Por una supuesto. semana. Pongamos un plazo. A ver, Volvemos. propóngolo, sí, exactamente. Quiero seguir quiero Eso seguir es chunchú, ¿cómo es? quiero seguir el espíritu. ¿Eso qué es? Ha sido rechazada la posibilidad de ver hoy día este proyecto, ¿ok? Hoy día está rechazada la posibilidad de ver este proyecto. Lo que le vamos a solicitar al Ejecutivo, y en eso creo que hay un acuerdo unánime, es que de aquí a un par de semanas nos vea la factibilidad del otro proyecto, de qué factibilidad tiene de poder continuar con otro proyecto y qué indicación se podría hacer a fin de poder compatibilizarlo. Dependiendo de esa explicación, es que esta comisión volverá a tomar ya la determinación definitiva respecto a procesar este proyecto o si nos quedamos conformes con la respuesta del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo en eso? Muy bien, perfecto. Bien, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.